Pues muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestro seminario permanente que se llama Cambio Económico, Desarrollo y Sustentabilidad de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. En esta mañana pues nos acompaña nuestro director, el doctor Luis Araujo Andrade, director de la Facultad de Economía, a quien le cedo el micrófono para que nos dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias, doctor Luis Araujo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias doctor Javier Becerril y, por supuesto, al Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Sustentabilidad de esta Facultad de Economía, quien pues tiene la iniciativa de organizar estos seminarios permanentes, ¿sí? Muy interesantes, precisamente que tienen que ver con la temática de este cuerpo colegiado, que es el desarrollo económico y la sustentabilidad. Y bueno, esta mañana pues contamos con la presencia del doctor Alan Hernández Solano. Muchas gracias, doctor Hernández Solano, de la Universidad Iberoamericana, con un tema muy interesante y muy importante, ¿no? Que tiene que ver también con la cuestión alimentaria, ¿no? Es el sector maicero de nuestro país, que es tan significativo realmente para la alimentación de los mexicanos, las políticas públicas que se implementan en este sector, pero además con un contexto muy importante, ¿no? Al ser la producción agrícola, en este caso el maíz específicamente, una actividad que está relacionada con la cuestión biológica, sí, pues está muy relacionada con el cambio climático, ¿no? Sin duda alguna, el cambio climático está afectando y seguramente en los próximos años, a un corto plazo, seguirá afectando las producciones la producción de alimentos en el mundo, ¿no? Tanto de origen agrícola como de origen pecuario. Y esto de una manera pues es una problemática que ya estamos enfrentando, y la idea es implementar políticas públicas que mitiguen esta situación. Por supuesto, nadie quiere que esto empeore, ¿no? Por supuesto, porque sí habría afectaciones serias de tipo económico, social y político finalmente también en esta situación, ¿no? Sin duda alguna, esta mañana la plática que tendremos, la conferencia que tendremos hoy en la persona del doctor Ara Hernández, seguramente abordaremos temas, o se abordarán temas muy interesantes, muy importantes, ¿no? Que nos harán reflexionar y, por supuesto, harán que como investigadores mexicanos pues pongamos, proponer algunas medidas que vengan a mitigar o a solucionar esta situación que se presenta en el sector maicero de nuestro país, que repito, tiene muchísimo que ver con algo tan básico que es como la alimentación de la población. Enhorabuena, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, doctor Solano, Hernández Solano, por haber aceptado estar con nosotros esta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Araujo. Pues rápidamente me voy a permitir leer un resumen del extenso currículum de Alan Hernández, el doctor Alan Hernández, que es muy joven aparte y ya tiene acumulados varios méritos académicos. Sé por oídos que ha sido de los mejores estudiantes con excelencia y distinciones en el Colegio de México. Él es doctor en economía por el Colegio de México. También tiene la maestría en economía del mismo Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Es licenciado en matemáticas aplicadas por la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Tiene, entre otras distinciones, pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es investigador del área de pobreza del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana con base en Santa Fe, en la Ciudad de México. Pues sin más preámbulo, Alan, te agradezco muchísimo. Tomes tu tiempo para darnos, impartirnos una conferencia que bien lo dice nuestro director de la facultad, es de suma importancia, ¿no? El sector alimenticio nacional, el consumo nacional de este país, sustento y alimento. Gracias, Alan. Tienes entre 30 a 35 minutos y posterior a esto abrimos el micrófono a todos. Todos pueden compartir pantalla, abrir micrófono, apagar, aprender cámara. Les pediré un poquito de respeto mientras que da su presentación el doctor Alan Hernández. Tome nota y al final tenemos tiempo suficiente para abrir preguntas, comentarios y el debate. Muchas gracias, Alan. Adelante. No, al contrario, Javier, Luis, Alma, mucho gusto y también les agradezco mucho la oportunidad para estar presentando.
No sé si se ve mi presentación, Javier, el audio está bien. Sí, como la pantalla Megamax, Adelante. Alan, así, gigante. Gracias. Bueno, pues permítame empezar con una breve introducción, ¿no? De qué les voy a presentar. Eh, y les voy a presentar los resultados de un proyecto que tuve el placer de coordinar el año pasado, donde Javier también fue partícipe. Y el proyecto se llama Estudios sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad del sector agroalimentario de maíz y milpa. Comúnmente se le conoce como TIP AgriFood Maíz y Milpa, que es una iniciativa global que trata de ver los sistemas productivos de una manera holística, ¿no? No solamente considera la producción, sino que considera todos los servicios ecosistémicos que están alrededor de distintos productos. En este caso, conformamos un grupo de investigación para analizar maíz y milpa. Este programa está financiado por la Agencia de Cooperación y Desarrollo de Alemania, GIZ, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Y para hacer el estudio, conformamos un consorcio de investigación que consistía de distintas instituciones. Bueno, bajo la coordinación del EQUIDE, el consorcio se conformaba de la Universidad La UADY, ¿no? La Autónoma de Yucatán, la Universidad de Lincoln, el CIMIT y el IFPRI. Además de que teníamos asesores de distintas universidades de México, estaba por ejemplo la UNAM y la UAM. Y bueno, entonces, nada más aquí quiero recalcar que esta investigación pues no es solamente mía, ¿no? Sino que yo solamente vengo a presentar aquí los resultados, ¿no? Que trabajamos en equipo, un equipo bastante interesante, interdisciplinario. Algo interesante también de este proyecto es que tenía un comité técnico y un comité directivo. Se reunieron 10 académicos para apoyarnos con la revisión de las metodologías, ¿no? Entonces teníamos un equipo que nos ayudaba a ver la parte técnica, ¿no? A darle robustez a nuestros resultados. Y también teníamos un comité directivo. El comité directivo estaba conformado por instituciones y tenían la característica de que estas instituciones, que eran 12 instituciones y de las cuales 9 eran de gobierno federal, nos ayudaron a dirigir la investigación. Específicamente, como veremos más adelante, ellos nos ayudaron a definir cuáles eran las preguntas de investigación sobre las políticas públicas que querían analizar. Pues había varias instituciones, pero las que tuvieron una mayor participación era la SADER, la CONABIO, la Semarnat, también estaba el INEC, ¿no? Y bueno, aquí simplemente voy a poner la lista de mis colegas, ¿no? Que ayudaron a esta investigación para darles el reconocimiento. Y como les comentaba, aquí está mi colega Javier Becerril. Y bueno, voy a pasar ahora al objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto se definió en conjunto con PNUMA y GIZ, y el objetivo era contribuir al desarrollo de la política productiva, social y ambiental en torno a la producción de maíz y milpa en México, y para ello realizamos estimaciones a futuro sobre el comportamiento del sector a mediano y largo plazo. Todo esto considerando el cambio climático, ¿no? Que sabemos que es un factor importante, y también analizamos 2 escenarios de política pública. Estos escenarios de política pública se definieron mediante un proceso participativo, ¿no? Que esto fue bastante interesante. En otros nos reunimos con las distintas instituciones y con base a sus intereses, sus necesidades y sus expectativas, fuimos formando o dando forma a los escenarios que queríamos estudiar. También, pues bueno, como era esperarse, había distintas preguntas que responder, pero había que hacer un análisis técnico para ver qué cosa era viable, ¿no? Porque pues a veces es difícil encontrar una metodología que te responda a todas las preguntas. Entonces, al final de cuentas, una vez que hicimos este análisis técnico, llegamos a estos 2 escenarios, y el primero era analizar el impacto sobre distintos capitales, ¿no? No solamente el producido, sino capital natural, el humano y el social, de un aumento en el precio del maíz ofrecido a productores.
que bueno, es prácticamente el precio de garantía. Y también, ¿cuál sería el impacto de un programa de conservación de maíces criollos? Este segundo punto, este segundo escenario, fue una idea común entre la mayoría de las instituciones, ¿no? Todos querían analizar este tipo de programas. Y bueno, como les mencioné, había dos partes del proyecto, uno que eran las proyecciones del sector y otro que era el análisis de escenarios. Entonces, ahora voy a empezar con las proyecciones de mediano y largo plazo, lo que hemos denominado como business as usual, en donde el mediano plazo estamos considerando 2030 y el largo plazo 2050. Bueno, me disculparán si de pronto no hablo sobre todas las variables que analizamos, ¿no? Porque estudiamos cosas de capital social, también sobre nutrición, por ejemplo, pero me voy a enfocar ahorita solamente en unas variables para no atiborrarlos de información. Y bueno, voy a hablarles un poco sobre la metodología que utilizamos para las proyecciones. Y en este proyecto tuvimos la fortuna de colaborar con Tim Sulzer del IFPRI y nuestro socio, bueno, el IFPRI, ha desarrollado un modelo, el modelo IMPACT, no sé si los conozcan, pero es un modelo que se enfoca en modelar o estudiar el sector agropecuario de distintos países. Entonces, hace un excelente trabajo para hacer predicciones. Actualmente están en la versión tercera, ¿no? Y entonces utilizamos este modelo junto a la información más reciente disponible del sector para hacer las predicciones de largo plazo. Algunas características del IMPACT son que, como les comenté, modela detalladamente actividades agrícolas y pecuarias y también modela lo que es la cadena de valor de estas actividades. Tiene un enfoque nacional y, por tanto, también uno global, modelando hasta 159 países, que incluye a México. Y este es un modelo de equilibrio parcial dinámico, ya que solo se enfoca en el sector agropecuario. Y, bueno, nos permite hacer estas estimaciones que necesitamos. Y con respecto a la producción de maíz en México, nos permite generar estimaciones por sistema hídrico, es decir, por riego y temporal, pero también por zonas geográficas. Y estas regionalizaciones las hace en términos hidrográficos. Estas son las regiones que utilizamos, o que utiliza el IMPACT, de hecho, para el análisis. Entonces, nosotros tenemos estimaciones del sector agropecuario para cada una de estas regiones. Por lo que pues, se darán cuenta que son muchos resultados, ¿no? Entonces, tenemos aquí maíz de riego y temporal para, por ejemplo, el noroeste, ¿no? También para el río Bravo, el sur-sureste y el altiplano. La regionalización es con base a los sistemas hídricos, ya que el IMPACT se enfoca también en modelar lo que es oferta y demanda de agua, que es interesante porque es una variable importante para el sector agropecuario y también es una de las variables más relevantes en el contexto del cambio climático. A continuación voy a presentar resultados agregados a nivel país, ¿no? Si alguien deseara tener información más detallada, podemos ver la opción porque tenemos un documento que estamos preparándolo para publicarlo como un libro y podríamos revisarlo. Bueno, como ustedes saben, para predecir cambio climático hay distintos escenarios. Entonces, nosotros consideramos dos proyecciones climáticas, ¿no?, de dos centros para tener una robustez en nuestros resultados. Consideramos la proyección climática del centro Hadley, que es la más extrema, y consideramos una proyección intermedia, que es la del Instituto Pierre Simon Laplace. Entonces, en todas las predicciones ustedes van a ver dos proyecciones. Y bueno, iniciemos con las predicciones o las proyecciones sobre el volumen de la producción de maíz. Y lo que podemos observar es que históricamente el volumen ha tenido una tendencia creciente.
Y nuestras predicciones nos señalan que esta tendencia se va a mantener y que incluso va a haber un incremento en el volumen de la producción del 50 al 62% en el periodo 2020-2050. Se pasaría de 27.3 millones de toneladas en 2020 a 44.3 millones en el 2050. También tenemos proyecciones sobre la superficie sembrada de maíz. En este caso, la superficie históricamente mostraba una trayectoria decreciente, pero nuestras predicciones nos dicen que esa trayectoria se va a revertir. La superficie de producción de maíz aumentará un 22 a un 26% en el periodo 2020-2050, pasando de 7.2 millones de hectáreas a 9 millones de hectáreas. Y de manera similar también estamos proyectando que en el agregado, ¿no?, a nivel país, los rendimientos también se van a incrementar en un 23 a un 29% en el periodo 2020-2050, pasando de 3.8 toneladas por hectárea hasta 4.9. Y bueno, pues una de las preguntas que surge es, bueno, pero creo que no el cambio climático nos iba a afectar, ¿no? Y entonces, ¿por qué estamos esperando que la producción del maíz crezca en México? Y la respuesta se debe a una variable muy importante que es precios, ¿no? Como todos saben, pues el sector responde a los precios internacionales del maíz. Y el modelo, lo que nos está proyectando, es que los precios del maíz van a incrementar en el periodo 2020-2050 hasta un 63 o un 72%, de tal manera que los niveles de 2050 serán similares incluso hasta los de los 80. Y ahora, ya que estamos en el tema de precios, permítanme hacer un pequeño paréntesis para hablarles sobre los precios sombra, que fue uno de los puntos importantes que se analizó también en este estudio, ¿no? Como ustedes saben, existen distintas maneras de valorar la producción de maíz. Por ejemplo, si ustedes van al CIAP, el CIAP pone la producción y también te da un precio al productor y tú puedes saber cuánto vale la producción del maíz en México. Nosotros hicimos el ejercicio y estimamos aquí en esta gráfica el valor de la producción de maíz en México en 2019 con base en datos a la ENA y diferenciamos la producción por comercial y autoconsumo, donde la producción de autoconsumo se entiende como aquella que se dedique exclusivamente para consumirse dentro del hogar, que es algo muy común que se da, por ejemplo, en Mérida, ¿no? O en zonas rurales, ¿no? Muchos productores siembran y al final de cuentas terminan comiéndose su producto. También podemos estimar el valor de la producción de autoconsumo con precios al consumidor. Como ustedes saben, los precios al consumidor pues son los que te dan en la tiendita, son precios superiores al productor. Por lo tanto, podemos observar que el valor de la producción de autoconsumo tendría un valor superior a que cuando se utiliza el precio al productor. Pero hay una teoría de los precios sombra, que de hecho fue publicado primero por Ashland y Taylor en 2011, y proponen que calcular el precio sombra, que no es más que nada que la valoración que los productores tienen sobre su maíz en este caso, ¿no? Nosotros retomamos esta idea y propusimos una mejora a su metodología para estimar estos precios sombra. Hicimos un modelo teórico y también un modelo empírico. Entonces tenemos estimaciones empíricas y también tenemos resultados teóricos. Uno de los resultados más importantes es que el precio sombra es igual al precio de mercado para los productores comerciales, ¿no? Eso lo demostramos teórica y empíricamente. Pero lo más relevante es que para los productores de autoconsumo, es decir, esos productores cuyo maíz no pasa por el mercado, ellos tienen una valoración muy superior de su producto que la que se encuentra en el mercado. Nuestros resultados nos dicen que incluso los productores de autoconsumo
valoran hasta 10 veces más el precio de su producto con respecto al producto del mercado. Entonces también calculamos la producción de autoconsumo bajo este precio sombra y podemos ver que cuando lo reestimamos así, el valor de este sector pues es mucho más alto incluso que el comercial, ¿no? Lo que nos dice es que este sector de autoconsumo puede tener un mayor valor que a lo que se le ha asignado tradicionalmente. Y también la pregunta aquí es, ¿por qué este sobreprecio, no? Y bueno, yo considero que ustedes también han hecho trabajo de campo y se han dado cuenta que el maíz es un tema no meramente económico, ¿no? El maíz no solo sirve para comer, las personas tienen un apego hacia la producción de maíz, ¿no? Hay gente que produce incluso aunque económicamente no es rentable, ¿no? Simplemente porque quieren ser campesinos, porque utilizan el maíz para hacer ciertos rituales, porque producen ciertas variedades de maíz que no se encuentran en el mercado, ¿no? Entonces, estas valoraciones subjetivas aumentan el precio de su producto. Y bueno, entonces el maíz no solo sirve para comer, sino también para generar tejido social y para reproducir cultura, ¿no? Eso es lo que le da el sobreprecio al maíz de autoconsumo. También tenemos, entre otras, variables sobre consumo. Este es el consumo de maíz en México, el agregado. Esta es la información histórica que logramos recabar y estas son nuestras proyecciones. Podemos diferenciar este consumo por el consumo pecuario, que es el azul, el consumo humano, que es el verde, y el industrial, que está en gris. Los puntos más importantes que podemos señalar aquí es que, si bien históricamente el consumo iba creciendo a una tasa alta, nuestras proyecciones indican que el consumo se va a estabilizar o va a crecer a una tasa muy baja en el futuro. Y bueno, esto era de esperarse, ya que, como les mostré previamente, se espera que los precios aumenten, ¿no? Entonces, mayores precios, pues el consumo se va a reducir. Y este pequeño crecimiento que vamos a observar va a ser generado por el sector pecuario. También aquí es relevante el hecho de que el consumo humano, este verde, pues se va a estancar, ¿no? No va a crecer prácticamente. Cuando lo estimamos en términos per cápita, incluso observamos que el consumo per cápita de maíz se va a reducir en el futuro, lo cual es preocupante, ya que pues el maíz es un alimento fundamental en México, ¿no? Entonces, pues esto es una bandera roja, ¿no? Y bueno, como vemos, por un lado la producción aumenta, el consumo se estanca, entonces lo que esperamos es que el déficit comercial se reduzca en el tiempo. Tenemos estos resultados por tipo de maíz entre blanco y amarillo. Bueno, aquí nada más puse el agregado, pero uno de los resultados es que nos vamos a mantenernos siendo autosuficientes en maíz blanco. Y ya para terminar con las proyecciones, les voy a mostrar unos resultados sobre los efectos en servicios ecosistémicos y capital natural. Con respecto al agua, se espera que se demande más agua debido a que la producción va a incrementar y se demandará hasta 2 kilómetros cúbicos anuales de agua para riego de maíz en 2050. También se espera que la frontera agrícola se expanda y se necesitarán hasta 3 millones de hectáreas nuevas para el largo plazo. Y uno de los resultados más impactantes es que se espera una pérdida en la diversidad del maíz. Nuestras estimaciones dicen que se espera que la población de maíz criollo se reduzca hasta 61% en el periodo 2020-2050. Esto pues es algo malo, ¿no?, para un país que es centro de origen y diversidad del maíz, esperar que haya una pérdida en esta diversidad.
Y bueno, ya que hemos hablado sobre las proyecciones, hablemos ahora sobre escenarios de política pública, ¿no? Ya sabemos que las cosas se van a poner feas en algunas variables o algunos elementos de ciertos capitales naturales. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, como les comenté, había dos escenarios de política pública que definimos con el comité directivo. Desafortunadamente, no pudimos hacer compatible el modelo IMPACT para analizar estos escenarios de política pública, por lo que tuvimos que utilizar otro tipo de modelos, que son modelos de equilibrio general aplicado en microeconómicos, ya que necesitamos hacer modelaje un poco más microeconómico, ¿no? El IMPACT nos da resultados muy agregados, pero para estos escenarios necesitamos enfocarnos en productores con ciertas características, como son los de autoconsumo, pobres y cosas así, ¿no? Entonces, tuvimos que cambiar un modelo. Y bueno, vamos a ver qué resultados obtuvimos. El primer escenario trata de reproducir lo que sucedería o lo que sucede con los precios de garantía. Esta intervención la generamos con base a la normatividad de precios de garantía y la intervención consiste, o el modelo que se está haciendo, en aumentar en 10% el precio que se le paga a los productores rurales excedentarios, ¿no? Y como les comenté, utilizamos este modelo, este mega microeconómico, o MEGAM, para la zona rural de México, el cual tiene características bastante interesantes. Y es que este modelo, este MEGAM, consiste de micromodelos de hogares agrícolas que se integran en un modelo de equilibrio general más grande, ¿no? Y estamos modelando con estos modelos de hogares agrícolas a cada uno de los hogares rurales en México. Por las características de estos modelos, los hogares tienen la característica de que pueden ser productores y al mismo tiempo consumidores, que es algo que sucede comúnmente en zonas rurales. Y también podemos modelar el autoconsumo, ¿no? Fallas de mercado que te llevan a la subsistencia. Y también, a diferencia de un modelo de equilibrio parcial, no solo recuperamos los efectos directos de la intervención, sino también los efectos indirectos sobre la población que se está dando el apoyo, por ejemplo, y también sobre el resto de la población que no reciben los apoyos. En este cuadro voy a presentar rápidamente cuáles serían los efectos del escenario que simula los precios de garantía. Para presentar los resultados, dividimos a los productores de maíz en tres categorías. Unos son los productores de maíz comerciales, los productores de autoconsumo, y también tenemos a los productores de milpa, ¿no? Que es un sector que queremos estudiar. Los de milpa no necesariamente todos son de autoconsumo, por lo que es una mezcla entre comerciales y autoconsumo. Y lo que observamos es que este incremento en el precio del maíz, lo que genera es que los beneficiarios incrementan su producción en 12%. Pero tiene un efecto negativo sobre los productores de autoconsumo, que por lo general son los productores pobres, ¿no? Reducen su producción en 3.5%, y para los de milpa también se reduce, pero solo en 1.4%. En términos agregados, la producción rural aumenta en 3.9%. Y bueno, este incremento en producción tiene efectos sobre los insumos y sobre variables ambientales. Observamos que la demanda de mano de obra se incrementa en 7.2%. Desafortunadamente, la tierra también aumenta su demanda en 5.8%, es decir, se expande la frontera agrícola. Y se demanda más agua para riego, ¿no? Hasta 13%.
También los rendimientos se reducen en menos 1.9%, y esto se debe a que este tipo de intervenciones generan distorsiones en el mercado, no necesariamente se les da a los más productivos, ¿no? Entonces, lejos de aumentar productividad, solo aumenta producción. Y bueno, la idea central que quiero que se lleven de esta tabla es que esta transferencia, que es muy similar a precios de garantía, está ayudando a los productores comerciales, pero está perjudicando a los productores de autoconsumo. También tiene efectos en términos de variables ambientales como tierra y sobre el agua. Y bueno, ahora pasamos al siguiente escenario, que es el programa de conservación de maíces criollos. Y este programa tiene dos elementos importantes. Se va a enfocar en productores históricamente excluidos, los productores pobres, y también en conservar la diversidad de maíz. El programa que estamos proponiendo consiste en transferir el valor de la canasta alimentaria a los productores rurales pobres que han mantenido el germoplasma en el pasado. Cuando decimos mantenido el germoplasma en el pasado, estamos pensando en este punto que lo haya mantenido por al menos 5 años. Entonces, el programa consiste en darle la línea de pobreza alimentaria prácticamente a los productores pobres que mantienen el maíz criollo. Podemos estimar cuánto es el costo de este programa y obtenemos que es 2.900 millones de pesos anuales. Y cuando lo comparamos con el programa anterior, resulta que el costo de este programa de conservación solo es aproximadamente la mitad del programa previo. Y bueno, también podríamos frenar la pérdida de diversidad del maíz si el programa se condiciona a 2 puntos importantes. Uno es que los productores se comprometan a conservar el germoplasma, y el otro es que hay que hacer algunas actividades para aumentar la productividad, ¿no? Ya que eso es indispensable ante los efectos adversos que esperan del cambio climático, ¿no? Y por ejemplo, pues hay algunas propuestas que se pueden hacer, como es la selección masal. Y bueno, ya para el tema del modelaje, lo que hicimos es modelar qué sucedería si le transferimos solo el 10% de la canasta alimentaria, el valor de la canasta alimentaria, a los productores pobres que han mantenido el germoplasma por al menos 5 años. Y bueno, aquí están los resultados en este cuadro, que es la misma estructura que el previo. Hemos diferenciado aquí los productores por beneficiarios y no beneficiarios. Recuerden, beneficiarios son hogares pobres que hacen conservación de maíz. Los no beneficiarios son el resto de productores, y milpa, que también sigue siendo una combinación de ambos. Lo que podemos observar es que con respecto a la producción de maíz, los beneficiarios, los hogares pobres, aumentan su producción en 2.7%. Y no existe un efecto significativo sobre el resto de productores, ¿no? Los no beneficiarios solo tienen un efecto muy pequeño de menos 0.5%, e igual con los milpa es casi cero. En términos agregados, la producción rural pues, prácticamente no tiene cambios, por lo que tampoco existen efectos sobre demanda de mano de obra, son casi nulos, tampoco en la demanda de tierra y tampoco en la demanda de agua para riego, solo se reduce a menos 0.1%. Igual en rendimientos, estos también se reducen solo en menos 0.3%. Y también podemos saber qué sucede con los ingresos de estos productores. Y lo que vemos es que los beneficiarios, estos hogares pobres, aumentan sus ingresos en 11%, lo cual es algo bueno. Los no beneficiarios no tienen efectos significativos, y para los productores de milpa, en general, tienen un modesto efecto positivo de 2.6%. Otra variable interesante es el autoconsumo,
que tiene que ver con seguridad alimentaria. Y lo que encontramos es que los beneficiarios aumentan su autoconsumo en 14%, mientras que el resto, el efecto es no significativo. Entonces, estamos ante un programa que tiene beneficios en cuanto a la producción, al autoconsumo, a los ingresos, beneficios sobre los hogares más pobres, ¿no? Y que también el programa nos ayudaría a conservar los maíces criollos y que también tiene la ventaja de que no tiene efectos o externalidades sobre variables ambientales, ¿no? Entonces, por mucho consideramos que este programa es superior al otro programa, el primer escenario, que se basa en los precios de garantía que actualmente existen en el gobierno. Y bueno, ya simplemente voy a terminar comentando las recomendaciones que hicimos al comité directivo, a las instituciones gubernamentales, que fueron producto de este estudio, ¿no? La primera recomendación que hicimos es que el gobierno federal destine recursos suficientes para el desarrollo de un programa piloto de conservación de maíces criollos mexicanos, el cual promueva el autoconsumo basado en maíz y milpa, ¿no? Hicimos ya un diagnóstico, ¿no? Sabemos teóricamente que este programa de conservación de maíces criollos es bueno, ¿no? Y tendría no solamente beneficios ambientales, sino también beneficios sociales, ¿no? Ya que ayudaría a combatir la pobreza. Entonces, nuestra sugerencia es que se eche a andar este programa piloto. También que el desarrollo del programa se genere, ¿no? Siguiendo los fundamentos de la gestión pública basada en evidencia, ¿no? Debe tener un diseño y también eventualmente debe tener una evaluación de impacto. Debemos saber si está funcionando o qué no está funcionando para modificarlo y hacer lo que funcione mejor. Otro punto importante es que esta iniciativa debe ser desarrollada por especialistas nacionales, ¿no? Que conozcan el tema. Eso es importante ya que, pues, muchas veces, por desconocimiento, quizás se generan políticas públicas que no necesariamente funcionan en realidades de las zonas rurales, ¿no? O de comunidades indígenas, por ejemplo. Entonces deben ser personas que conozcan el campo y que también tengan una probada independencia, ¿no? No debe de ser una cuestión política. Y ya simplemente para cerrar, se debe de generar información sobre el campo, ¿no? Que ayude a hacer el diseño y la evaluación de este programa. Nosotros estamos proponiendo que sea precisamente el INEGI y la CONABIO quien genere esta información. Y ya aprovechar simplemente, ¿no? Como todos sabemos, siempre las dificultades son con respecto a los datos, ¿no? Nosotros tuvimos muchas dificultades aquí, ya que pues casi no existe información actualmente sobre la producción de maíz. Lo más reciente que conseguimos fue la ENA 2019 y pues no es una encuesta que tenga características socioeconómicas del lugar, ¿no? Es como que muy especializada. Entonces, pues aquí falta mucho que hacer en cuanto al levantamiento de información para el campo para saber pues, qué está pasando, ¿no? Y cómo se puede mejorar. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí, Javier. Les vuelvo a agradecer por su atención y espero que le haya hecho justicia a mis colegas con esta presentación. Muchísimas gracias, Alan. Sin lugar a dudas, una impecable presentación. Pues damos cabida a las preguntas y comentarios, ¿no? Aquí pueden levantar la mano simplemente en un orden. Sí, adelante, doctor Alba.